Buenos días, si tienen sus Biblias, por favor vayan conmigo a Mateo, capítulo 16. Libro de Mateo, capítulo número 16. Y vamos a empezar a leer el versículo 13. Mateo 16, 13. Le quiero dar gracias al pastor Shelley por la oportunidad de predicar y permitirnos tener este ministerio en español. Mateo 16, mira el versículo 13, donde la Biblia dice: Y viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dice: ¿Y vosotros quién decís que yo soy? Y respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y respondió Jesús, le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Entonces aquí vemos Jesús que está estableciendo la iglesia. Y entonces vemos que empieza este capítulo o este pasaje, Jesús preguntando, ¿verdad? ¿Quién dicen los hombres que soy? Y dicen algunos Juan el Bautista, otros Elías, pero Pedro diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y después Jesús le dice a Pedro, ¿verdad? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces vemos que el establecimiento de la iglesia, y Jesús es la piedra angular, Jesús es la piedra principal, pero sabemos que Pedro también tuvo un rol importante, un papel importante en el comienzo de la iglesia como pastor. Y vemos en el versículo 19 que dice que a Pedro te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Vemos que Jesús también le da autoridad a la iglesia para hacer decisiones. Y esta mañana quiero predicar acerca de la medida de una iglesia exitosa. La medida de una iglesia exitosa. Vemos aquí el establecimiento de la iglesia. Jesús hace una promesa que el infierno nunca va a prevalecer contra ella, y le da autoridad a la iglesia. Y quiero hablar de qué hace una iglesia exitosa, pero antes de llegar ahí quiero dar algún fundamento a qué es una iglesia. Entonces vayan conmigo a Salmo 22. Salmo 22. Hay muchas diferentes ideas hoy en día acerca de qué es una iglesia. Hay quienes dicen, bueno, si yo me reúno con mis cuates en mi sala, eso es la iglesia. Hay otros que dicen, bueno, siempre estamos en la iglesia porque estamos en una iglesia universal. Pero ¿qué dice la Biblia que es la iglesia? Mire, en Salmo 22, versículo 2, Dios mío, clamo de día y no me escuchas, y de noche y no hay para mí sosiego. Creo que tengo el versículo incorrecto de lo que quería. Déjame buscarlo correcto. Déjame buscarlo rápidamente. Pero vayan conmigo a Hebreos. Hebreos 2. Hebreos 2, versículo 12. Y vamos a ver, quiero ver una conexión aquí entre Salmos y Hebreos. Hebreos 2. Mire el versículo número 12. Dice diciendo: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la iglesia te alabaré. Y en Salmos 22, versículo 22, dice, es el mismo salmo que está hablando. Dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Entonces en Salmos vemos que dice que en medio de la congregación va a ser alabado. Y en Hebreos habla que es en medio de la iglesia
que es alabada, porque la Biblia está haciendo la conexión que una iglesia es una congregación de creyentes, una congregación del pueblo de Dios. Por eso nosotros creemos en una iglesia local, las iglesias locales. Hay esta idea de una iglesia universal, ¿verdad? Que todos los creyentes en todas partes hacemos una iglesia. Pero la Biblia no enseña eso, porque la Biblia habla de iglesias. Vemos iglesia en Corinto, en Roma, en Tesalónica, en Galacia. Vemos que una iglesia es una congregación de creyentes y todas las iglesias, todos los creyentes no estamos congregados en un lugar ahorita, actualmente. En un día futuro, en el cielo, tendremos una iglesia universal donde todos los creyentes están congregados. Pero ahorita, hoy en día, no tenemos una iglesia universal. Tenemos iglesias locales, iglesias autónomas. Vaya conmigo a Apocalipsis, capítulo 1. Apocalipsis 1, mire el versículo 11. Dice que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso y a Esmirna y a Pérgamo y a Tiatira y a Sardis y a Filadelfia y a Laodicea. Vemos en el versículo 11 que está hablando Jesús y dice que este libro se va a ir a las 7 iglesias que están en Asia, porque otra vez vemos diferentes iglesias que tienen pastores independientes, son autónomas. No hay una organización que le está diciendo a estas iglesias qué hacer, porque vemos que son muy diferentes, tienen problemas muy diferentes, están funcionando independientemente, autónomas. Eso también quiere decir que solo porque una iglesia se convierte en una iglesia mala, no todas las iglesias tienen que ser malas, ¿verdad? Si hay una organización, una convención, típicamente si la convención se va de una manera incorrecta, todas las iglesias van a ir de esa manera porque tienen que creer eso, tienen que seguir ese programa. Pero en el modelo bíblico donde las iglesias son independientes, son autónomas, solo porque una iglesia tiene problemas no significa que nosotros tenemos que tener problemas. Nosotros como una iglesia podemos ser una iglesia saludable, exitosa, aunque otra iglesia fracase. En capítulos 2 y 3 de Apocalipsis vemos diferentes advertencias y correcciones que Jesús le está dando a las iglesias. Y quiero ver solo 2 de estas iglesias en Apocalipsis 3, versículo 7. Porque vemos que tienen problemas muy diferentes y aún Jesús los trata muy diferentes. Apocalipsis 3, mira el versículo 7. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, dice estas cosas. Yo conozco tus obras. He aquí he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, porque aún tienes un poco de fuerza, y has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino que mienten. Y he aquí yo haré que vengan y adoren delante de tus pies y que reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces aquí en la iglesia de Filadelfia vemos que está diciendo muchas cosas positivas. Está diciendo, mira, yo conozco tus obras, te he dado oportunidades y sigues adelante, sigues guardando mi nombre, estás reteniendo la palabra. Entonces vemos muchos atributos positivos que le está dando a la iglesia de Filadelfia. Pero completamente diferente a eso, vemos la iglesia de Laodicea. Mira el versículo 14. Y escribe el ángel de la iglesia de Laodicenses. Estas cosas dice el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Quisiera que fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.
Porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y no conoces que tú eres un desventurado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para que te vistas, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como también yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, quería leer esos dos pasajes para ver que estas son iglesias muy diferentes. Una está alabando sus obras y el otro está arrepentiendo, diciendo, mira, ustedes tienen muchos problemas. ¿Por qué? Porque las iglesias son autónomas, son independientes. No es una iglesia universal, es una iglesia local, son iglesias locales. Y como iglesia no rendimos cuentas en ninguna convención o ningún papa o nada así. Nosotros rendimos cuentas solo a Jesús, a Cristo como la cabeza. ¿Verdad? Como iglesia, ninguna otra iglesia nos dice qué predicar, qué enseñar, qué creer, qué hacer. Funcionamos de manera autónoma. Vaya conmigo a Efesios 1. Y eso es algo que separa mucho a las iglesias bautistas de otras iglesias. Otras iglesias sí tienen convenciones. Otras iglesias sí tienen jerarquía, ¿verdad? Los presbiterianos tienen diferentes niveles de jerarquía y cada quien tiene que responder hacia arriba. Si pueden quitar y poner pastores como ellos quieren, porque hay jerarquía. Pero la Biblia no enseña eso. El modelo de la Biblia vemos que hay iglesias locales que son autónomas y la única jerarquía de la iglesia como cabeza es Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia solo rinde cuentas a Cristo. Mire Efesios 1, versículo 20. Dice, la cual operó en Cristo, resucitándole los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y potestad y potencia y señor. Todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces en el versículo 22 vemos que dice que sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Jesús es la cabeza de la iglesia. Vaya conmigo a Efesios 5. Efesios 5. Mire el versículo 23. Dice, porque el marido es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y Él es el Salvador del cuerpo. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus propios maridos en todo. Nos vemos aquí que vemos la relación otra vez, que Cristo es la cabeza de la iglesia y eso también significa que la iglesia se sujeta a lo que dice Cristo. Nosotros, ¿cómo sabemos lo que dice Cristo? ¿Verdad? ¿A poco viene una visión? ¿A poco lo vemos? ¿A poco es como los pentes, verdad? Que de repente tienen palabra profética. No, sabemos a través de la Biblia y seguimos como una iglesia lo que la Biblia dice. Y nuestra única autoridad como una iglesia es la Biblia. Y si la Biblia dice que algo está mal, no vamos a hacer eso. Si la Biblia dice que algo está bien, vamos a hacer eso. Porque esa es nuestra cabeza como iglesia, es la Biblia. No ninguna convención, no ningún papa, no ningún otro pastor de otra iglesia. La única cabeza de la iglesia es Cristo, que es la palabra de Dios. Vaya conmigo a Colosenses 1. Colosenses 1, mire el versículo 13. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Mire el versículo 18. Y Él, hablando del Hijo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces Jesús tiene la preeminencia y vemos aquí otra vez que el Hijo de Dios, Jesús, es la cabeza del cuerpo. Vaya conmigo a Efesios 4. Entonces vemos ahí en Colosenses que decía que la iglesia es el cuerpo de Cristo.
y como iglesia somos el cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es el propósito de la iglesia o para quién sirve ministrar la iglesia? Es para los creyentes. La iglesia es para los creyentes, no para los incrédulos. Mira Efesios 4, versículo 11. Dice, y él mismo dio a unos apóstoles y a unos profetas y a unos evangelistas y a unos pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el propósito de que una iglesia tenga, verdad, pastor, maestro, evangelista, profetas? Es a fin de perfeccionar a los santos. Es para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La iglesia no es para los incrédulos, la iglesia es para los creyentes, es para los santos. Y los santos no está hablando, como los católicos dicen, de personas muertas, ¿verdad?, que le oramos y veneramos. Los santos simplemente está hablando de los creyentes. Y hay esta idea hoy en día que dice, bueno, es que hay que cambiar la moda que hacemos la iglesia porque tenemos que alcanzar a los incrédulos que vengan a la iglesia y que aquí sean salvos y traer incrédulos a la iglesia. Pero el rol principal de la iglesia es para los creyentes, no para los incrédulos. La predicación es para los creyentes, no para los incrédulos. Hay gente que dice, bueno, la manera que ustedes predican y gritan y dicen van a asustar a la gente incrédula para que no quiera venir a la iglesia. Pero ese es el problema. La iglesia no es para ellos. La iglesia es para los creyentes. La predicación de la Biblia es para los creyentes. Y si alguien tiene el Espíritu Santo, le puede convictar, le puede convencer la predicación de la palabra de Dios. Si alguien es incrédulo, quizás sí se van a ofender, no les va a gustar la predicación, pero en su mayor parte, principalmente, la iglesia es para los creyentes, para perfeccionar a los santos, para edificarlos. Y vemos eso en la Biblia. Vaya conmigo a 1 Corintios 1. 1 Corintios 1. Mira el versículo 2. Eso es Pablo hablando. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en todo lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. La Biblia dice aquí que esta carta está escrita a la iglesia de Dios que está en Corinto y que dice que son santificados y llamados a ser santos. En este contexto está diciendo que ya son santificados. ¿Por qué? Porque al momento de creer están puestos aparte para ir al cielo como creyentes. Y vemos aquí otra vez que Pablo reconoce que la iglesia es compuesta de creyentes, no incrédulos. Mire 1 Corintios 14. 1 Corintios 14, mira el versículo 22. Aquí Pablo está explicando acerca de las lenguas, hablar en otros idiomas. Dice así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Mas la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. De manera que si toda la iglesia se reúne en un lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Entonces Pablo está haciendo el caso aquí de decir, mira, en la iglesia no todos tienen que hablar en lenguas y tener este don especial. ¿Por qué? Porque las lenguas no son para los creyentes, son señal para los incrédulos. Por eso en la iglesia no necesitan hacer eso. ¿Qué es lo que necesitan en la iglesia? Profecía, predicación. Porque ¿qué dice aquí ahí en el versículo 22? Que la profecía no es no a los incrédulos, sino a los creyentes. La predicación de la Biblia, de la palabra de Dios en la iglesia, no es para los incrédulos, es para los creyentes. En versículo 23 habla de que, mira, si todos en la iglesia están hablando en lenguas y entra indocto o incrédulo. ¿Qué está implicando Pablo aquí? Que el incrédulo no está en la iglesia, ¿verdad? Llega un incrédulo, pero eso no es toda la iglesia, porque la iglesia es de creyentes, está compuesta de creyentes, pero si llega a llegar un incrédulo y todos están hablando diferentes idiomas, ¿no dirán que estáis loco? Mira el versículo 24. Pero si todos profetizan y entra un incrédulo o indocto, por todo es convencido y todos es juzgado. Y de esta manera los secretos de su corazón se hacen manifiestos. Y así posándole sobre el rostro adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está en vosotros. Entonces, ahí dice, mira, si está predicando la palabra de Dios, aun si llega un incrédulo, puede ver, mira, que hay poder en la palabra de Dios y puede ser convencido de eso.
Mira el versículo 33 del mismo capítulo. Dice, porque Dios no es autor de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Entonces vemos ahí otra vez que hay iglesias plurales y que es iglesias de los santos, de los creyentes. Entonces sé que estoy enseñando muchos versículos acerca de esto, pero muchas personas están confundidas acerca de esto. Aún muchas iglesias, su filosofía, como ya mencioné, es tratar de alcanzar a los incrédulos que vengan a la iglesia, ¿verdad? Por eso ya cambian su música, por eso tienen el show de luces, por eso cambian la manera que predican, cambian la manera que se visten, porque están tratando de traer un mundo inconverso a la iglesia. Pero ese no es el modelo que da Dios. El modelo que da Dios es, mira, la iglesia es para los creyentes. Ahora, el propósito de la iglesia sí es alcanzar a los incrédulos, pero no es traerlos aquí, es nosotros ir allá, encontrarlos y que sean salvos. Enseñarles, predicarles el evangelio y que sean salvos ganando almas. Y eso me lleva a mi próximo punto, es ¿cuál es la misión de la iglesia? Vayan conmigo a Mateo 28. Mateo 28. ¿Cuál es la misión principal de la iglesia? Mira el versículo 18. Dice, Jesús vino y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces aquí vemos tres cosas que esta es la misión de la iglesia. Número 1 dice, id y enseñad a todas las naciones. Eso está hablando de ganar almas, ¿verdad? Ir y enseñar a la gente el evangelio de Cristo. Ir y enseñar a la gente, ¿verdad? Cómo ser salvo, que la salvación es por fe, no es por obras, es una vez salvo, siempre salvo. Ese es número 1. Número 2, que dice, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, número 2, vemos que es bautizarlos. Entonces, ganarlos a Cristo, bautizarlos. No te dice que los bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No dice que los bautizamos en el nombre de Jesús, dice que los bautizamos en la Trinidad, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, número 3 es discipularlos o enseñarles toda la Biblia. Versículo 20 dice, enseñarlos que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, esa es la prioridad de la iglesia. Esta es la misión de la iglesia. Ganar almas, bautizarlos y después enseñarles toda la Biblia. Y eso es lo que una iglesia debe de hacer. Una iglesia que no está cumpliendo estas funciones no es realmente una iglesia bíblica, porque no está cumpliendo con lo que la Biblia dice. Aquí Jesús le está hablando a la iglesia y le da un mandato muy específico de ganar almas, bautizar a la gente y enseñar toda la Biblia. Y esto es cómo se mide el éxito de una iglesia. ¿Cómo se mide? Si está cumpliendo esta misión, ¿verdad? Cualquier compañía, ¿verdad? Se mide su éxito por la meta que tienen. Y una compañía quiere ganar dinero. ¿Cómo se mide el éxito de esa compañía? Pues ganar dinero. Y una iglesia, este es nuestro propósito. Para eso nos dejó Jesús aquí. Ganar almas, bautizar, discipular. Y si una iglesia no está haciendo eso, no es una iglesia exitosa. Vaya conmigo a Hechos 11. Quiero ver un ejemplo de una iglesia exitosa. Pero la razón que quería predicar este sermón es porque en esta última semana escuché en una conferencia supuestamente bautista fundamental en español, escuché a un pastor que dijo que el termómetro espiritual de cualquier iglesia son las ofrendas. Y él hizo un punto específico en decir que la manera que se mide el termómetro espiritual de cualquier iglesia son las ofrendas. Y él hasta dijo, mira, yo le he dicho a mi iglesia, ¿sabes cómo me puedes sacar? Deja de venir y deja de dar ofrendas y ya me voy. Y eso es yo creo algo ridículo. Que en una iglesia bautista estén pensando que la manera de medir un éxito de una iglesia es a través de las ofrendas. Pero eso enseña dónde está el corazón de esas personas. Porque eso no es lo que la Biblia enseña. Y mira, en el libro de Apocalipsis, Jesús está reprendiendo a muchas iglesias y alabando a muchas iglesias. ¿Y sabes lo que nunca dice? Oh, te alabo porque tienes muchas ofrendas. Jesús nunca menciona eso. Menciona obras, menciona su perseverancia, sufriendo persecución, tribulación, menciona buena doctrina y alaba a las iglesias por eso. También reprende a iglesias por
dejar de ganar almas, ¿verdad? Dejar las primeras obras. Reprende las iglesias por falsa doctrina, por pecado, fornicación, idolatría, porque tiene una mujer predicando, porque las obras no son completas, no son perfectas, pero nunca vemos ofrendas, nunca vemos que menciona diezmos o ningún tipo de manera monetaria de medir el éxito de una iglesia. Porque el éxito de una iglesia no se mide en esas cosas, se mide en las obras. Lo que Jesús y Dios le importa es las obras que está haciendo una iglesia. Una iglesia muerta, que no tiene obras, que no está haciendo nada, no está ganando almas, no tiene visión para tener misiones, no tiene visión para alcanzar a su comunidad. Esa es la iglesia que Jesús está enojada con esa iglesia. No está enojada con una iglesia porque, no tienen suficientes ofrendas, no tienen suficientes diezmos. Y esta es una idea ridícula que se está postulando aún en nuestros círculos bautistas fundamentales. Yo creo que es importante tener claro qué es la misión de la iglesia y qué es lo que hace una iglesia exitosa. Y si una iglesia está ganando almas, bautizando y enseñando toda la Biblia, esa es una iglesia exitosa. Están ahí en Hechos 11, mira el versículo 19. Dice, los que habían sido esparcidos por causa de la persecución que se levantó con motivo de Esteban, anduvieron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, no predicando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Y de ellos había unos varones de Chipre y de Cirene, las cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron a los griegos, predicando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Entonces aquí vemos un grupo de personas, una iglesia, vamos a ver que después dice en este texto. ¿Y qué es lo que vemos? Están ganando almas. Primero son los judíos, pero después también a los griegos, a todos. Están predicando el evangelio del Señor Jesús, dice. Y en el versículo 21 dice que la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Cómo podemos ver que este grupo de creyentes están siendo exitosos? Porque están ganando almas, Dios está bendiciendo y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Verdad? Sé que menciono esto mucho, pero es que mucha gente ataca la idea de contar números o querer tener una grande meta de ganar almas, pero aquí la Biblia nos está diciendo que gran número creyó y se convirtió al Señor. Esa es una señal de que Dios está bendiciendo una iglesia y de que una iglesia está siendo exitosa. Es cuando gran número cree y se convierte al Señor. ¿Verdad? Cuando tienes una iglesia que se está enfocando en misiones y tienen 1,400 personas salvas en las Bahamas, esa es una iglesia exitosa. Esa es una iglesia que ves gran número creyó y se convirtió al Señor. Cuando ves otras iglesias que están muertas, no están ganando almas, no tienen visión para misiones, o si ganan almas, solo ganan almas 1 o 2 horas, ¿verdad? El sábado, pero realmente no es su motivo, realmente no están echándole tantas ganas en eso. Es una iglesia que no es exitosa. Es una iglesia que está yéndose en la dirección incorrecta. Y esa es la iglesia que yo no... esa es una iglesia que a mí me causa más preocupación que la iglesia donde el Señor está con ellos y gran número están creyendo y convirtiéndose al Señor. Entonces, número 1, vemos aquí que hay ganancia de almas en esta iglesia, en este grupo. Mira el versículo 22. Y la noticia de estas cosas llegó a los oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía, el cual cuando llegó y vio la gracia de Dios se regocijó, y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen en el Señor. Entonces Bernabé viene a Antioquía, ve esta gran obra, se está regocijando y está exhortando, está enseñando que con propósito de corazón permaneciesen en el Señor. Eso es discipulado. Versículo 24, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y mucha gente fue añadida al Señor. Y Bernabé partió a Tarso a buscar a Saulo, o Pablo, y hallándole le trajo a Antioquía, y sucedió que por todo 1 año se congregaron ahí con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces vemos aquí que Bernabé viene, está discipulando a la gente. Todavía vemos que Dios está bendiciendo. En versículo 24 dice, mucha gente fue añadida al Señor. Entonces Dios sigue bendiciendo en ganancia de almas. Y vemos después que hasta trae a Pablo a venir y dice que enseñaron a mucha gente. Entonces vemos aquí, primeramente vemos la ganancia de almas y también vemos un discipulado
donde Pablo y Bernabé están enseñándole a la iglesia, están enseñando a los creyentes aquí y están discipulándolos. Están ahí por un año discipulándolos, enseñándoles. Ahora, aquí no explícitamente habla del bautismo, pero si lees el libro de Hechos, vez tras vez, ves que están bautizando a gente. Ves en el día de Pentecostés que bautizan a los que creen. ¿Verdad? Ves tras vez, habla del bautismo. No tengo razón de pensar que aquí no están bautizando gente cuando están teniendo una iglesia exitosa. Entonces vemos aquí los ingredientes de una iglesia exitosa, que es la ganancia de almas, es el discipulado, pero también sigamos leyendo qué produce esto. Y en aquellos días descendieron unos profetas de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que había de haber un gran hambre en toda la tierra, lo cual sucedió en tiempo de Claudio César. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar ayuda a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual también hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Entonces vemos también aquí la generosidad de esta iglesia. Entonces cuando una iglesia está trabajando, está ganando almas, está siendo discipulado, uno de los resultados sí es generosidad, uno de los resultados sí es este amor fraternal. Y si vemos esto, Jesús mismo dice que amándonos unos a los otros, así sabrán que son mis discípulos, a través de el amor fraternal y ayudar. Pero eso no es la medida de la iglesia. ¿Qué tanto dan? ¿Qué tan generoso es? No es que determina es una buena iglesia. Más bien yo creo que es el resultado de tener una iglesia exitosa, es que tienes gente que nos amamos unos a otros y nos ayudamos con nuestras necesidades y apoyamos. Vayan conmigo a Juan 15. Sé que es un texto que vemos mucho, pero me gusta y yo creo que es importante el punto que estoy haciendo. Mira el versículo 1. Dice, yo soy la vid verdadera. Ese es Jesús hablando. Y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quita. Y todo aquel que lleva fruto lo limpia para que lleve más fruto. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, el versículo 3 dice, mira, ustedes ya son salvos. Esto no está hablando de salvación o perder la salvación, como algunos dicen. Pero el cristiano que trae fruto, ¿verdad? Dios lo va a limpiar para que traiga más fruto. El cristiano que no trae fruto, Dios lo va a quitar. Versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto en sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Esto es algo importante reconocer, es que solo a través de permanecer en Cristo podemos llevar mucho fruto. Cuando vemos a alguien que está llevando mucho fruto, cuando vemos una iglesia que está produciendo mucho fruto, lo que podemos concluir es que ellos están permaneciendo en Cristo. Porque dice que si no están permaneciendo en Él, nada pueden hacer. Entonces no es como que una iglesia puede fingir estos números o puede fingir este producto, porque si Dios no está bendiciendo una iglesia, no va a tener resultados, no va a tener mucho fruto. La única manera de tener mucho fruto es a través de Dios bendiciendo esa iglesia, Dios bendiciendo esa obra. Cuando vemos una iglesia que está trayendo mucho fruto, está ganando almas constantemente, están teniendo grandes números, sabemos que están permaneciendo en Cristo, porque si no estuvieran haciendo eso, no pudieran hacer nada, es lo que la Biblia dice. Mira el versículo 6. Si alguno no permanece en mí, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Entonces, si alguien no permanece en Cristo, no está trayendo fruto, Dios lo puede castigar severamente. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pediréis todo lo que quisieres y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Dios el Padre es glorificado cuando traemos mucho fruto. ¿Cómo medimos el éxito de una iglesia? Bueno, está trayendo mucho fruto porque eso es lo que glorifica a Dios. Eso es lo que glorifica al Padre, es traer mucho fruto. Una iglesia donde se está ganando almas, se está bautizando, se está enseñando la Biblia, los miembros están participando en esa obra y están creciendo espiritualmente. Esa es una iglesia exitosa. No medimos el éxito de una iglesia basado en
sus capacidades financieras. Porque hay muchas iglesias donde pasa la ofrenda y mucha gente da mucho dinero, pero no están ganando almas. La predicación está muy suave, no están predicando lo que la Biblia realmente dice, porque algunos pastores tienen mucho miedo de predicar la Biblia por perder su ofrenda. Y ese tipo de enseñanza que dice, el termómetro espiritual de cualquier iglesia son las ofrendas, está enseñando, bueno, yo tengo entonces que medir, basado en las ofrendas, qué predico. ¿Verdad? Yo voy a cambiar lo que predico acerca de cómo están mis ofrendas. Porque en este sermón, él mismo dijo, la razón que no te dan es porque no están de acuerdo contigo, no te apoyan. Entonces, ¿cuál sería mi conclusión? Bueno, tengo que ver lo que la gente quiere, tengo que cambiar y después ahora sí me apoyan, ahora sí me dan dinero y eso no es lo que la Biblia enseña. Aun si todos se fueran a ir, el predicador tiene la responsabilidad de predicar la Biblia. Tiene la responsabilidad de predicar lo que la palabra de Dios dice. No importa si se van, no importa si escuchan. Vemos profetas donde Dios les dice, no van a escuchar tus palabras, pero el mensaje no cambia. Y eso es algo importante de tener en mente. Mira, el propósito de la iglesia no se mide solo en números, o el éxito de la iglesia no se mide en números de cuántos tenemos aquí en la iglesia, si está lleno, si está vacío. Se miden estas tres cosas: si gana almas, si se están bautizando a gente y si están enseñando toda la Biblia. No importa si es una iglesia de 30 personas, de 100 personas, de 1000 personas. Si están haciendo esas cosas, es una iglesia exitosa. Si no están haciendo esas cosas, no es una iglesia exitosa. Mucha gente ve a las iglesias, mega iglesias, ¿verdad? Como Gateway y todo eso, y dicen, mira, esta es una iglesia exitosa, hay que seguir este plan. Pero mira, ahí vas y tocas su puerta y ni siquiera son salvos la mayoría de la gente. ¿Verdad? Vas a estas iglesias, mega iglesias, no saben cómo ser salvo. Ellos no les importa la Biblia. Les puedes enseñar lo que la Biblia dice y lo rechazan. Son las mismas personas que les enseñas, mira, Levítico 20:13 dice que los maricones deben ser puestos a muerte. Y ellos dicen, no, a mí no me gusta eso, yo no creo eso. ¿Por qué? Porque es una iglesia que no es exitosa. Es una iglesia que está fracasando porque no están ganando almas, no están bautizando, no están enseñando toda la Biblia. Y yo prefiero tener una iglesia donde se está cumpliendo esto que una iglesia donde está muy grande, está todo muy de lujo, ¿verdad? El pastor siempre habla muy bonito, muy suave, no hay ningún problema, pero después tampoco yo estoy produciendo fruto. Eso no es el tipo de iglesia que yo quiero. Eso no es el tipo de iglesia que deberíamos de querer. Y en el fundamentalismo es importante, especialmente los predicadores, de mantenerse en esta estancia, porque hay un movimiento, y parece que muchos vienen de California, que nos quieren alejar de lo que se ha tradicionalmente hecho como fundamentalismo. Hay un ataque en predicación fuerte, hay un ataque que, es que hay que tratar a la gente todo bien, nunca se le puede decir nada mal. Y esta es una filosofía, te puedo enseñar predicador tras predicador que han enseñado esta basura. Como digo, parece que la mayoría de las veces viene de California. Y eso no es una filosofía que enseña la Biblia, eso no es una filosofía que nosotros adoptamos. Nosotros queremos seguir la Biblia y como fundamentales es importante mantenernos en eso para tener una buena trayectoria para la próxima generación de qué es lo que es el fundamentalismo. Entonces, ¿cuál fue el punto de este sermón? El punto solo fue para hablar un poco de lo que es la doctrina de la iglesia. Número 1, Jesús empezó la iglesia, estableció la iglesia. Número 2, una iglesia es una congregación de creyentes. No es nada más yo y mi cuate en la sala, ¿verdad? O nosotros después de la iglesia yendo a comer en IHOP. Eso no es la iglesia, ¿ok? Número 3, vemos que la Biblia enseña iglesias locales, no universal. No hay una iglesia invisible, ¿verdad?, que existe de todos los creyentes. Es interesante que cuando la gente que cree en la iglesia universal necesita dinero, van a iglesias visibles, locales, a recordar ese dinero. Nunca van a su iglesia universal que no existe. Vimos en cuarto lugar que Cristo es la cabeza de la iglesia, no ninguna organización, no ninguna convención, es Cristo que es la cabeza de la iglesia. Vimos que la iglesia es para los creyentes, no para los incrédulos. Entonces la predicación de la palabra de Dios debe ser para los creyentes, no para alcanzar los incrédulos. Por eso no predicamos salvación cada semana, porque el propósito es predicar a los creyentes, que ellos sean edificados, no tratar de alcanzar a los incrédulos cada semana. Vimos que la misión de la iglesia es ganar almas, bautizar a la gente y enseñar toda la Biblia. ¿Y qué es lo que hace una iglesia exitosa? Si está cumpliendo con esa misión. Entonces ese fue el propósito de este sermón, simplemente hablar de la iglesia. Creo que no había predicado yo un sermón dedicado acerca de
qué es la iglesia y la doctrina de la iglesia. Entonces quería predicar este sermón y con eso vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por mi vida. Gracias por todo lo que me has dado, Dios. Gracias, Dios, porque nos has dado la iglesia. Gracias porque Jesús murió por la iglesia y vertió su sangre por la iglesia, Dios. Gracias porque podemos tener una iglesia local donde podemos reunirnos, Dios, y podemos alabarte y predicar la palabra de Dios. Pido que nos ayudes, Dios, a mantenernos en ganancia de almas, bautizar a la gente y enseñar toda la Biblia, Dios, para cumplir nuestra función como iglesia. Pido por favor que estés con nosotros, nos ayudes, bendigas la ganancia de almas por venir, bendigas los servicios en inglés de por venir también. Pido esto en el nombre de Jesús. Amén.